Tenemos algunos anuncios. Acordarás en que todos los días oramos, clamamos y le pedimos a nuestro Padre. Todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana estamos orando, todas las iglesias. Si usted quiere conectarse, si usted tiene una petición de oración, la puede poner en el chat. Y desde las 5 hay un grupo de hombres y mujeres que estamos orando y clamando el nombre de nuestro Dios. Todos los días. Si necesita el link, en la parte de atrás, unos de mis hermanos, ujieres, le podemos dar los links para que se conecte. ¿Cómo más nos podemos conectar con nuestro Padre? Todos los viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hay un grupo de hombres y mujeres aquí en la iglesia que a través del ayuno de los viernes vienen a orar. Venga. Por seguridad, la puerta está cerrada, por seguridad. Pero usted toque el timbre, sale, se le abre e ingresa. Sí, mis hermanos, todas las personas que tengan un tiempito, tienen 1 horita, 2 horitas, el tiempo que tenga, pase por aquí, venga, ore, clame y también será edificado a través del estudio de la palabra. Sí, mis hermanos, así que por favor las personas que quieran asistir pueden venir a orar. Tenemos un anuncio también maravilloso, para eso le quiero pedir a mi esposita Jenny, por favor, que suba. Tenemos algo especial que va a hacer la congregación. No les digo más porque es sorpresa. ¿Sí? Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Es un gusto nuevamente poder dirigirme ante ustedes. Es lindo poder compartir con la familia de la fe, la familia de Dios en este día de alabanza y de adoración. Es por comentarles y por invitarles, porque tenemos una reunión el próximo 11 de febrero. ¿Adivinen para quién? Para parejas enamoradas. Muy bien, mi hermana Gaby. Para parejas enamoradas. Tenemos una reunión de matrimonios, una cena conferencia para el próximo 11 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Entonces les invitamos con mucho cariño y también les pedimos que inviten a parejas de afuera. Si pueden costear la cena de esas parejas, les animamos a que les inviten, a que ofrenden para aquellas parejas que necesitan la palabra de Dios y que necesitan también saber cómo manejarse como parejas. Gracias, mis queridos hermanos. Mis hermanos, las personas o las parejitas que ya han asistido a estos eventos que hemos organizado aquí en la iglesia, saben que es de gran bendición. Aparte del alimento espiritual que viene Patricio Guerrero con su esposita a dar la conferencia, también hay una rica comida, ¿no? Se come bien, por $15 por pareja, vea, conveniente. Usted viene, escucha la palabra, le edifica la palabra y está con su esposito o su esposita frente a frente, deleitando un rico plato de comida. Por eso les animamos, mis hermanos. Los hermanos que quieran inscribirse, vamos a estar en la parte de atrás para las inscripciones. Si quiere anotarse, se anota, hasta la próxima semana todavía hay tiempo para que nos pague, ¿sí? O las personas que asisten a células, que por favor, con su obrero de célula, también se puede inscribir con él. No hay ningún inconveniente. Sí, mis hermanos, les animamos. Sábado 11, anoten su agenda. Sábado 11, de 5 de la tarde a 7:30, 8 máximo. Sí, mis hermanos. Vamos a recibir a nuestro predicador, al varón que el Señor ha puesto para dar la palabra. Por favor, nos ponemos de pie, mis hermanos, para recibir al varón. Y vamos a orar por él. Vamos a orar por él, para que el Señor le siga edificando. Porque es un don que el Señor le ha dado, el de enseñar la palabra. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Estamos agradecidos por este día, Padre, porque hemos venido a tu templo a escuchar de tu palabra, Señor.
Y qué mejor, Señor, de escuchar tu palabra a través de un varón de Dios, a través de nuestro hermano Vladimir, Señor. Hoy lo bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tú lo levantes, que tú lo guardes, que tú llenes, Señor, de sabiduría, Padre, todo su interior. Que tu Espíritu Santo descienda sobre él, Señor, porque él es un varón, Padre, que ha decidido seguirte a ti, Señor, y enseñar de tu palabra. Que lo haga con temblor y con temor, Señor. Que lo que él diga no sean sus pensamientos, Señor, sino palabra tuya que provenga, que descienda sobre él, Señor, y salga por su boca para edificar a este pueblo, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor, y bendecimos a su esposita Patti, Señor, su ayuda idónea, Señor. La mujer que lo alienta, que lo levanta, que lo fortalece cada día, Señor. Hoy bendecimos la vida de Patti y de sus hijas, Señor. Qué bendición, Padre, poder escuchar de las palabras de Vladimir lo que dijo Josué en algún día, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre, por este varón. Gracias, Señor, por Vladimir. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Siempre la gloria será para Jesucristo, ¿no es cierto? Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A tu presencia venimos a través de los méritos de Jesús y lo hacemos no por obras para que nadie se gloríe. Lo hacemos por gracia, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Hoy queremos pedirte perdón porque como iglesia hemos pecado. Mas confiamos que la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Perdonar a quienes nos han ofendido, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y ahora hemos venido a escuchar tu voz, esa voz que cambia, que transforma, que motiva, que alienta, pero que también pone límites a las cosas que no están bien. Que sea su Santo Espíritu guiándonos, Señor, bajo la autoridad de Cristo. Reprendemos todo espíritu del mal, lo echamos fuera al fondo del abismo donde pertenece, mas declaramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, con acción de gracias, amén y amén. Tome asiento, por favor. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Hechos 11, 19, ¿ya lo tiene? Amén, gloria a Dios. Bueno, lo leemos en el nombre de Jesús. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Gracias, hermana. Perdón, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, muy bien, Saulo era Pablo.
y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí vamos a leer. Bueno, familia en Cristo Jesús, un buen día. Hoy hablaremos acerca de los cristianos. De hecho, el título de la prédica es Cristianos. Y cristianos son aquellas personas que han abrazado la fe en Cristo Jesús y su rol siendo discípulos del Señor. ¿Cuántos cristianos tenemos aquí? A ver, levante la mano los que son cristianos. Gloria a Dios, qué bueno. Versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿A quiénes se les llama cristianos? A los discípulos se les llama cristianos, ¿no? Muchas veces creemos que a los cristianos tenemos que volvernos discípulos, pero aquí dice algo interesante, ¿no? Que a los discípulos se les llamaba cristianos. Bueno, básicamente un discípulo es aquel que está sujeto a una enseñanza, llámese alumno, llámese aprendiz. Es decir, un discípulo no es meramente uno que está aprendiendo, sino uno que participa del aprendizaje, ¿no? De ahí que a los discípulos se les llame imitadores de su maestro. ¿Para cuántos de nosotros Jesús es nuestro maestro? Amén, gloria a Dios. ¿Y a cuántos de nosotros Jesús es nuestro Señor? ¿Sí sabe lo que es ser Señor? Señor significa dueño, amo. La Biblia dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor. Jesús debe ser nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, aquel que es nuestro amo. Y voy a poner un ejemplo bien facilito. Si Jesús es tu Señor y el Señor Jesús te dice, perdona, ¿qué deberías hacer? Perdonar, así de sencillo. No, pero Señor, tú sabes el daño que me ha hecho. ¿Cuánto tiempo? Ya una y otra vez lo mismo, no cambia. Pero si Jesús te dice que perdones, ¿qué hay que hacer? Perdonar. ¿Sí? Entonces a los discípulos se les conocía porque estaban sujetos a la enseñanza y eran partícipes de lo que aprendían. Y lo que aprendían lo ponían por obra. Entonces, si a los discípulos se les llamó cristianos, cristianos significa ser seguidor de Jesús. Y si tú te identificas con la fe en Cristo como que Él es tu Señor y tu Salvador, pues tienes que replicar o hacer lo mismo que Jesús hacía. ¿Cuántos dicen amén? Eso, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que Jesús hizo. Para eso tenemos que leer la Escritura. ¿Cuántos leen la Escritura todos los días? Gloria a Dios, hay un buen número, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Y aquí vamos a chequear acerca de cómo empezaba Jesucristo su ministerio, ¿no? Para ese entonces Jesús había sido ya bautizado. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan, ¿no es cierto? Su primo. Le decían Juan el Bautista, ¿no? El que bautiza. Y entonces él ya había pasado, Jesús había estado 40 días en el desierto, había ayunado y él vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y dice el texto en Lucas 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Sábado, muy bien. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito. Entonces Jesucristo entra en la sinagoga, vamos a poner que era algo así, ¿no? La iglesia, y el día sábado a él le pasan los rollos, es decir, los libros. En este caso le pasan el libro del profeta Isaías. Isaías había muerto ya 700 años antes de la venida de Jesucristo.
Isaías fue quien habló, ¿no? Que dijo que una virgen iba a dar a luz. Ese profeta, el mismo Jesús toma los libros de este profeta que le pasan y empieza en el versículo, en este caso, por la numeración, el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, aquí vamos a ver 3 puntos que Jesucristo hacía constantemente en su caminar. Si usted ha leído los 4 evangelios, se va a dar cuenta que Jesús iba de aldea en aldea, de región en región. Y pues una de las cosas que Jesucristo hacía es que predicaba el año agradable del Señor. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 1, y vamos a ver 3 cosas que Jesús hacía constantemente cuando Él estaba entre nosotros en Jerusalén, Samaria, Judea, toda esta región, ¿no es cierto? Marcos 1:14, ¿ya lo tiene? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino, ¿sí? Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, una de las primeras cosas como discípulos de Jesús que debemos hacer es predicar, ¿sí? A lo mejor la iglesia lamentablemente se ha olvidado de predicar las buenas nuevas del reino. ¿Y qué es el evangelio sino las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vive, que Él está sentado a la diestra del Padre, de que Él vino a la tierra, que pues tuvo un ministerio de mucha bendición, que Él murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Esas son las buenas nuevas. Pero ¿qué pasa si yo me hago llamar cristiano y no predico el evangelio de Cristo? Sería incorrecto. Yo no sé si es que a lo mejor en la universidad, en el trabajo, en la casa, saben que eres cristiano, que eres discípulo de Jesús. Si eres discípulo de Jesús, tú tienes que replicar y hacer lo mismo que hizo tu maestro. En este caso, la palabra de Dios enseña que Jesús iba de aldea en aldea predicando el evangelio del reino, predicando que la gente se arrepienta y que conozca del amor de Dios al haber enviado a su Hijo unigénito Jesús. Si tú como iglesia no estás predicando el evangelio, algo está pasando en tu corazón. No puede ser posible que como iglesia nos conformemos, y no que esté mal, más bien está bien que podamos venir a adorar al Señor, gozarnos de su presencia, escuchar la palabra y salir de este lugar y quedarnos callados ante tanta necesidad que hay afuera. No es posible que como iglesia yo no me duela de aquellas personas que no conocen del Señor y que mueren sin Cristo y que su alma se pierde. No es posible que yo me pueda llamar discípulo del Señor cristiano y sin embargo no predicar de aquel que vive, de aquel que reina, de aquel que salva, de aquel que liberta, de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es posible que la iglesia se quede callada. Es que hermano, si es que hablo, usted sabe la presión de grupo. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por esa presión.
A todos, o bueno, yo hablo por mí, a todos se nos separaba cuando hablábamos de Cristo en el trabajo. Se nos hacía a un lado. Pero eso es bueno, porque uno empieza y sabe de quién depende, a quién sirve. Pero no es posible que la iglesia calle cuando la Biblia dice que somos discípulos del Señor y que nos hacemos llamar cristianos. Sin embargo, no hablamos la palabra, no compartimos la palabra. Y nos quedamos callados. Y no nos duele el saber que alguien se va. ¿A dónde cree que se va una persona sin Cristo? Al infierno. Así de sencillo. Ya no tiene otra oportunidad. Se acabaron las oportunidades. Pero Dios nos tiene aquí como iglesia, ¿para qué? Para predicar el año agradable del Señor, para predicar las buenas nuevas de Jesucristo, para hablar el Evangelio, para que la gente se arrepienta y conozca a ese Dios que puede salvar, que puede sanar, que puede libertar. Y Romanos dice, no, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si usted lee un poquito más abajo de Romanos 10, Pablo, hablando a la gente que está en Roma, a la iglesia en Roma, les dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Si usted ha cerrado sus labios, esa gente no se va a salvar. Hermano, yo no tengo el don de evangelista. No, tenemos la responsabilidad delante de Dios de predicar. Mateo 28 dice, no, sabemos de memoria a veces, Mateo 28, ir y hacer discípulos. Eso es para todos, no solo para el hermano que predica, o para el hermano que anuncia, o para el hermano de la alabanza, o para los hermanos pastores, no, es para la iglesia. Si tú eres discípulo de Jesús, como lo eres, si tú eres cristiano, como te identificas, es tu responsabilidad delante de Dios dar la palabra, no convencer a nadie, sino dar la palabra. El Espíritu de Dios es el que convence de juicio, justicia y pecado, por cuanto no han creído, dice la Biblia. Así que parte de nuestra responsabilidad como cristianos que somos, como discípulos, es predicar el Evangelio. No podemos quedarnos callados, no deberíamos quedarnos callados. Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es predicar el año agradable del Señor. Vamos a Lucas 4, por favor, nuevamente. Versículo 31. Como cristianos vamos a hacer lo que Jesús hacía. Jesús es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Entonces vamos a hacer lo que Cristo hizo. Por eso se nos llama cristianos, porque nosotros replicamos y hacemos lo mismo que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?
y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Básicamente, cuando Jesucristo leyó el libro del profeta Isaías, parte de su ministerio es que él liberaba a los cautivos y daba libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, nosotros como cristianos no somos de aquellas personas que vemos demonios hasta en la sopa. Así no funcionan las cosas en el área espiritual. Pero hay ciertas ocasiones que Dios permite que tengamos esta experiencia. Cuando estamos dando la palabra a alguna persona y está atada por un espíritu de pornografía, de lujuria, de lascivia, de adulterio, de drogadicción, de alcoholismo. Jesús vino para dar libertad a ese tipo de personas. Porque eso es espiritual, no solamente es físico. Entonces, como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? Hermano, llamémosle al pastor que él venga a ministrarle. No. Si tú eres hijo de Dios y eres discípulo de Jesús y te identificas como cristiano, Dios te ha dado la autoridad para reprender toda obra de las tinieblas y para que ese espíritu que está operando en la persona salga de él y le deje libre. Parte del ministerio de Jesucristo, parte del amor que Dios expresó a su pueblo, es que muchas de las personas estaban poseídas por espíritus inmundos. Y Lucas nos cuenta de una historia que dice que había una mujer que estuvo durante 18 años postrada, encorvada. Y ella asistía a la iglesia todos los domingos, no, todos los sábados, perdón, a la sinagoga. Y dice la palabra que cuando Jesús entró en la sinagoga, la vio y se dio cuenta que había un espíritu que le mantenía así y que no era algo físico, que ningún médico la podía curar, sino que era algo espiritual. De eso estamos hablando. No es que vemos demonios hasta en las cortinas, en la sopa, no. Hablamos que cuando tenemos ese tipo de experiencia, quiero que sepa usted que Dios le ha ungido con el Espíritu Santo para que pueda reprender toda obra de las tinieblas. ¿Cuántas veces uno se puede entrar en casas, no? Que de pronto tienen por ahí algún asidero espiritual, que han hecho brujería, que han hecho hechicería, que se han leído las manos, que participan del horóscopo. Son personas que están atadas espiritualmente, que tienen una venda espiritual. Para eso el Señor nos ungió, para que llevemos las buenas nuevas del Evangelio y para que ministremos libertad a los cautivos y que la gente que está oprimida sea libre. Ese es el ministerio de Jesús. Y como discípulos de Jesucristo debemos hacer lo que nuestro Maestro hizo: liberar a aquellas personas que se encuentran en ese estado. Lucas 4:38, por favor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, ¿quién era Simón? Pedro, Simón, eso. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Parte del ministerio de Jesús es traer sanidad. Aquí escuchamos cuando mi hermano, por el poder del Espíritu Santo, ahora que estábamos en la alabanza, decía: no, ya no queremos más religión, queremos saber y conocer la palabra, y eso es lo correcto.
¿Cuántos saben que Jesús trae sanidad? A ver, pero de verdad, ¿cuántos saben? Ya. A los que levantaron las manos. Si usted sabe que Jesús trae sanidad, le pregunto ahora, ¿usted ha impuesto las manos sobre los enfermos? Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y la Biblia nos enseña que parte del ministerio de Jesús era predicar el evangelio del reino, quebrantar la obra de las tinieblas, pero también sanar a los enfermos. Esa era parte del ministerio. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Hacer lo que hizo Jesús, imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero es interesante porque a lo mejor alguien puede decir, hermano, pero si Dios quiere, se han de sanar. Sí, tiene usted toda la razón, porque es la voluntad de Dios sanar. Pero es nuestra responsabilidad hacer lo que Dios nos manda. Porque si yo no impongo las manos, no va a pasar nada. Es como lo que dijimos al principio. Debemos predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero Pablo dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Lo mismo funciona con la sanidad. Si usted, como es el instrumento del Señor y no impone las manos sobre los enfermos, ¿qué va a pasar? No va a haber sanidad. O no sabrá si usted es un instrumento para traer sanidad, para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo Jesús sana, cómo Jesús predica y cómo Jesús cancela toda obra de las tinieblas. Y eso es lo que estamos llamados a hacer los discípulos de Jesús. Hacer lo que nuestro Maestro hizo. Y si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que así hacía Jesús. Por cada aldea que iba, por cada región que estaba, Él daba la palabra, imponía manos sobre los enfermos y también ministraba y quebrantaba la obra de las tinieblas. Ese es parte del ministerio como cristianos que tenemos. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado como discípulos de Jesucristo. Yo quisiera volverles a preguntar, ¿para cuántos de aquí Jesús es su Señor? Entonces hay que hacer lo que Jesús hizo. Predicar, traer libertad e imponer las manos para que los enfermos sanen. Hermano, no tengo el don. Sí, puede ser que no tenga el don. Vamos a ver qué dice la palabra, qué nos responde el Señor Jesús a la iglesia. Vamos a Marcos 16, 17, por favor. Todos. Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante. ¿Lo tiene? Ya, muy bien. Y estas señales seguirán a los que creen. A ver, ¿a quién van a seguir las señales? ¿Qué pasa si una persona no cree? No le sigue la señal, así de sencillo. Entonces estas señales van a ser para los que creen. Pero como somos discípulos de Jesús, nos conocen como creyentes. Es decir, que todo lo que esté en la palabra, lo creemos. O al menos eso esperamos. ¿No es cierto? Así dice la palabra de Dios. Porque no puede ser que una cosa, esto me gusta, esto no me gusta. Así no funciona, ¿no? La Biblia dice que toda la escritura es útil. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué dice después? Sobre los enfermos impondrán las manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, para leer el versículo 20 yo quiero decirles algo. Jesús ya les da la palabra. Jesús ya había muerto, había resucitado y está siendo levantado en una nube de gloria. Ahí les dice, estas señales les van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tienen que predicar la palabra. Impondrán manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Pero los discípulos no dicen, qué linda palabra, Señor, qué chévere, hasta luego, hasta tu segunda venida. No, la Biblia enseña en el versículo 20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Es decir que cuando yo recibo la palabra, ¿qué tengo que hacer? Ponerla por obra. Cuando tú recibes la palabra, la tienes que poner por obra. Porque eso hace un discípulo. Eso hace alguien que se identifica como cristiano. Pone por obra la palabra. Para que no nos digan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, si en esta mañana tú has venido a escuchar la palabra del Rey, que de plano el Espíritu Santo te ha traído en esta mañana, es para que escuchases esta palabra. Y para que cuando salgas la pongas por obra. 3 cosas. Predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Y si es que alguien te hace a un lado o te empiezan a decir, ya te has hecho evangélico, ya te han lavado el cerebro. Y si eres vituperado por causa de Cristo, dale gracias a Dios, gózate en el Señor. Porque no te están desechando a ti. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Versículo 20 estamos, ¿no? Ayudándoles el Señor. Y luego, ¿qué dice? Confirmando. Entonces, ¿quién confirma? El Señor. El Señor confirma. Y si confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales van a seguir a los que creen. Nosotros no vamos atrás de las señales, sino que las señales nos siguen. Ese es un evangelio correcto. Esa es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Es lindo que nos gocemos con las promesas del Señor y a todos nos gusta, a mí me gusta sobremanera las promesas del Señor. Pero la responsabilidad es que prediquemos el evangelio. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios, de la que la gente no se vaya al infierno, sino que se vaya al cielo. Yo no sé a cuántas personas usted le ha predicado ya este año. Por lo menos ya ganó una alma para Cristo. Y la prédica básicamente no es que viene a traerle condenación o que se sienta mal porque no ha predicado. Viene a que usted sepa cuál es su responsabilidad. Y si no lo ha hecho, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si usted ha cerrado sus labios y no ha predicado a Jesús, es tiempo que lo haga. Así que vamos a ponernos en pie, por favor. Mi confianza está solo en ti, mi confianza. ¿Qué vamos a